Les envío un afectuoso saludo y les bendigo por estar aquí en este momento de meditación acerca de este precioso y fuerte mandato que el Señor dejó para nosotros. Lo tenemos en 5 versiones. Lo que estamos diciendo es que está en el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Procuraremos mirar cada vez o cada una de estas ocasiones en que el Señor Jesús dejó este mandamiento de la gran comisión. Comenzaremos entonces con el Evangelio de San Marcos a mirar este versículo profundo, tremendo y hermoso que es capítulo 16, versículo 15. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Allí está la gran comisión que el Señor nos encarga. Y en un solo versículo tenemos varias cosas: un mandato, un contenido, unos destinatarios y un método. El método es la proclamación del evangelio. El mandato, pues ir, hay que ir. Los destinatarios son todas las naciones, id por todo el mundo. Así que esto no tiene límite, usted no ha terminado, no hemos alcanzado, apenas estaremos con las intenciones de empezar. Los sujetos, ¿quiénes son? Nosotros, ustedes, la iglesia del Señor, que nos corresponde hacer este trabajo. Entonces, la palabra clave en esta comisión y en este mandato del Evangelio de San Marcos es ir. Ir, y no es ir solo a la casa del vecino, es ir por todo el mundo. Quisiera entonces que pongamos un poquito de atención porque ese ir no es fácil. Cuando hablamos y miramos el término en sus distintos contextos donde tenemos que ir, la situación no se pone fácil. Y el evangelista Marcos va a dejar entonces una serie de ejemplos para que sepamos que el ir no es fácil a menos que vamos, en obediencia al Señor y con la compañía del Señor y la presencia del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que nos presenta el Evangelio de San Marcos es que al ir vamos a encontrar confrontación. Y esa confrontación va a venir por lo menos de 3 o más lugares. Pensemos por ahora en 3. Por un lado va a venir una confrontación del adversario. Al diablo no le gusta que le roben sus almas. Él va a hacer todo lo posible para impedirnos ir y tal vez lo ha logrado. Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 3, versículo 27 de San Marcos: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Qué tremendo. Jesús dice que esto es una confrontación espiritual. Creyéramos que ir es solamente algo sencillo, que no tiene que ver nada el mundo espiritual con esto, pues tiene mucho que ver. Entonces, cuando vamos a hacer este trabajo, lo primero que vamos a encontrar es oposición del enemigo. Y va a estar en muchos lugares. Por ejemplo, en el capítulo 1, recién empezando Jesús su ministerio, lo encontramos ya al adversario metido en el lugar de la iglesia, en la sinagoga, donde están los sabios, los santos, los escogidos de Dios. Y allí hay un hombre que dice la palabra de Dios con espíritu inmundo. Capítulo 1, versículo 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Nadie se había dado cuenta, solamente con la llegada de Jesús. Entonces Jesús está yendo, Él va. Y al ir, lo primero que va a encontrar la confrontación. Allí está escondido, oculto, este demonio en la sinagoga donde se enseña la palabra de Dios. Pero también entonces va a haber una confrontación con la religión.
porque los religiosos se van a oponer, no les gusta moverse, les gusta permanecer donde están, les parece que las cosas están bien así. Dice en el capítulo 1, versículo 22, que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay una confrontación a la religión del momento. Los escribas y los fariseos están descontextualizados, su mensaje ya no impacta, ya no llega, y el Señor va. El ir tiene que ver con confrontar aquellas cosas que tienen que cambiarse, que no pueden seguir igual. El versículo 27 dice una vez más, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. En el capítulo 2, versículo 13 a 17, encontramos entonces también una confrontación que el Señor hace a la religión, a la religión oficial. Mire lo que le dice en el capítulo 17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto se da en un contexto cuando Jesús va a la casa de Leví y allí come con él, y son publicanos los que están allí, personas aborrecibles a la religión del Estado del momento. Y entonces Jesús es criticado por estar allí en medio de ellos comiendo con publicanos y pecadores, y Jesús dice, yo vine para ellos. El ir nos va entonces a poner en tela de juicio con la religión, nos va a poner en confrontación con los espíritus inmundos. Y en el capítulo 11, del versículo 15 en adelante, dice así, que también es otra especie de confrontación. Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Encontramos aquí entonces que Jesús confronta a los líderes religiosos. Hermanos, amigos, al ir con el Evangelio, al ir predicando el Evangelio, la palabra de Dios, voy a decir esto con mucho respeto, vamos a encontrar esta serie de oposiciones, el adversario con todas sus potestades y sus autoridades espirituales de maldad, opuesto a la predicación del Evangelio. Pero vamos a encontrar muchos charlatanes que están engreídos con sus congregaciones, sus iglesias, engañándolos, y al predicar el Evangelio fundamentado en la palabra de Dios, esto puede causar oposición, enojo y hasta malas intenciones contra los que van cumpliendo la gran comisión. El evangelista Marcos dice que hay que ir, pero en todos estos capítulos y versículos que he leído brevemente y solamente he saltado de uno a otro, porque hay muchos versículos que nos hablan de esto, hemos encontrado que el ir va a enfrentar oposición. Y tal vez la oposición más fuerte, en la que el adversario ha ganado mucho terreno hasta hoy, pero que en el nombre de Jesús decidimos oponernos, cancelar y hacer todo lo que sea necesario para quebrantar ese estancamiento en que el adversario nos ha tenido.
Pasamos semanas y semanas sin hablar de Cristo. Pasamos días y meses sin dolernos por las personas que necesitan a Cristo. Estamos, disculpen este término, estamos engreídos buscando el bienestar nuestro y no el bienestar del reino de Dios, que es Dios mirando a las personas para su reino. Permítanme orar esta noche o en este día, Señor, mejor. Yo oro que esta palabra, Señor, nos haga muy conscientes. Muchos de nosotros hemos estado tranquilos, reposados, buscando bendiciones de Dios para nuestra vida, el bienestar, estar muy cómodos, Señor. Y el adversario ha aprovechado eso para detener el avance del reino de Dios. Pero en este día y en el nombre de Jesús yo cancelo esa, esa actitud conformista, perezosa, negligente, descuidada que hemos tenido, y levanto a un pueblo, Señor, diligente, que siente dolor por el que se pierde, que siente dolor porque está en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, por el que está a punto de perder su hogar a causa de no tener a Cristo en su vida, por aquel que anda sin paz, sin sosiego, por aquellos que andan enfermos emocionalmente porque no han encontrado esperanza, Señor. Dios de los cielos, por tu Espíritu Santo, ahora despiértanos a saber que tenemos que ir. Y ese ir no será fácil, pero en el nombre de Jesús y en obediencia a tu palabra iremos. Yo proclamo y declaro que la iglesia del Señor irá a los lugares más apartados, aún a los lugares más difíciles, aún en las situaciones más incómodas, la iglesia del Señor irá. Padre, en el nombre de Jesús, envía la palabra para que la iglesia despierte en el poder del Espíritu Santo. Dios continúe bendiciendo sus vidas.